pero si no tiene confianza y no tiene una reputación buena la constructora, pues se complica vender el producto nuevo. Las casas solo con fotos profesionales se venden 32% más rápido que cualquier otra propiedad. Muchas veces parece que es fácil también vender. Claro. Una casa de venta, igual hemos vendido a la semana, a veces a los 2-3 días, o se puede demorar hasta 6 meses la comercialización. Bienvenidos a Entre Muros. Soy Juan Pablo Arévalo y aquí desmitificamos las inversiones en el mundo inmobiliario para que sepas cómo entrar y salir de este mercado. Bienvenidos, yo soy Marcos da Fonseca y hoy vamos a hablar en cómo comprar y vender una propiedad, pero sin perder dinero en el camino. Si estás pensando comprar o vender una propiedad o estás dentro del sector inmobiliario, este episodio es especialmente para ti. Aquí vas a aprender cómo negociar, cómo revisar datos y cómo sobre todo obtener plusvalía del mercado. Excelente, Juan Pablo. Vamos al panorama global. ¿Qué está pasando? Vamos a Miami y vamos a la Ciudad de México, por ejemplo. Sabes que me ha llamado mucho la atención revisando unas notas que en el mercado del Miami las casas solo con fotos profesionales se venden 32% más rápido que cualquier otra propiedad. Mira esto, en Madrid el tiempo promedio de venta puede bajar de 9 a 3 meses si revisas la documentación de la propiedad correctamente. Y en Ciudad de México, los desarrollos cerca de estaciones de metro han duplicado su valor en pocos años. Parece que tenemos algo que conversar aquí, que profundizar, mi querido Marcos. Algo interesante ahí, ¿no? Yo creo que el más interesante ahí es lo que acabas de decir, ¿no? Finalmente, en diferentes ciudades del mundo existen estas estrategias para comprar o vender las propiedades, pero más que nada yo creo que tenemos a un profesional que venimos trayendo hoy, nuestro invitado especial, Alex Núñez. Alex, muy bienvenido a nuestro podcast y más que nada Alex es un broker con varios años de experiencia de unas mayores franquicias del país, mayor empresa inmobiliaria del país hoy en día en Ecuador, teniendo yo con más de 25 unidades en todo el país y nos va a comentar un poco sobre eso. ¿Es verdad o no que la foto hace la diferencia? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, realmente a todas las personas que nos observan. En efecto, el que exista fotos profesionales ayuda muchísimo. De hecho, hemos podido visualizar, como estamos permanentemente en el campo, que hay compañeros que están iniciando en la comercialización o a veces los mismos propietarios intentan realizar la comercialización y ponen fotografías, pero a veces toman fotos y salen incluso en el mismo espejo y obviamente se visualiza que no es profesional. Eso quita mucho la atracción que puede tener una persona en ese inmueble, ¿no? La típica, yo creo que es la típica foto del baño, ¿no? Sí, sí. La típica foto de afuera del baño que saca la foto y sale la persona justamente ahí en esta parte de ahí, ¿no? Bueno, Alex, coméntanos un poco más. Hoy en día manejas más de 60 agentes inmobiliarios y ¿cuál es el consejo que tú das a tus agentes, obviamente, para que esa venta, como acaba de comentar Juan Pablo, se dé más rápida, que sea más fluida, ¿no? Porque yo creo que muchas veces las personas no entienden esa importancia de un buen video, una buena foto, una buena descripción de una propiedad, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, voy a hablarles un poco de la marca. Están hace 53 años ya a nivel de todo el mundo. RE/MAX ha crecido muchísimo. Estamos en más de 150 países del planeta. Y acá en Ecuador hace aproximadamente 15 años y en efecto ha sido un reto empezar a generar una cultura inmobiliaria enseñando, porque es un tema asociativo. La persona que quiere vender una propiedad de una u otra manera se asocia con la persona que la vende porque tiene que ir trabajando de la mano hasta lograr el objetivo, que es la venta de la propiedad. Entonces realmente una de las recomendaciones que se da a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros que son realmente emprendedores, es que se analice desde el inicio, el antes, durante y después de la comercialización. Antes, porque debe conocer el mercado, cómo está, la oferta, la demanda, el nivel de absorción. Durante, porque debe estar constantemente informando a la persona que vende la propiedad. Y obviamente después, porque cuando se cierra, muchas veces una de las cosas que más nos ayuda es con la experiencia vivida con nosotros, que nos puedan referir más clientes. Alex, cuéntame, ¿qué es el nivel de absorción? Bueno, es el equilibrio que existe entre demanda y entre oferta. Es decir, en una localidad, puede ser centro-norte, que nosotros justamente trabajamos mucho
muchísimo por donde está ubicada la oficina, justamente el nivel de absorción muy alta hay de departamentos. Entonces, obviamente, sale una propiedad en venta y se vende muy rápido, pero es justamente porque existe un movimiento de oferta y demanda equilibrada. Ok. Una pregunta, ahí me gustó justamente ese punto, Juan Pablo. Hoy en día, si podríamos ver los sectores de, vamos al país, ¿no? Okay. Vamos al país. Los sectores en el país donde tiene mayor niveles de absorción, ¿qué podríamos decir? Ejemplo, ¿no? Tal vez un barrio en Quito, un barrio en Guayaquil, Cuenca, otra ciudad. ¿Qué nos puedes decir más? Antes de entrarnos, estamos Que debe contener un barrio. Que debe contener, un barrio. ¿Qué hoy en día qué es más buscado en el país? Bueno, para entenderlo, los 5 o las 4 principales ciudades que va a crecer en el país en los próximos 10 años, de acuerdo a la data de la proyección que se tiene, es obviamente Quito, Cuenca, Guayaquil y Manta. Pero también se suma otra ciudad importante que es Machala en los próximos años. Obviamente, uno de los factores que está afectando un poco es el tema de la seguridad, que todos lo conocemos. Sí. Sin embargo, si aterrizamos un poco acá a nivel de la ciudad de Quito, pues obviamente el centro norte es constantemente un foco de atracción de la demanda y obviamente también se mueve muchísimo y también está empezando a crecer el norte extremo. Norte extremo se habla desde el sector del condado hasta aproximadamente antes de llegar a la mitad del mundo, ¿no? Yo tengo ahí una consulta para profundizar. ¿Por qué crees que el consumidor está yendo al centro norte? ¿Por inversión? ¿Por vivienda? ¿Por facilidades de acceso a los servicios cercanos? De hecho es eso. Porque yo veo viviendas más pequeñas que en los barrios que están por fuera del centro norte, ¿no? Sí, justo. El tema es por la conectividad vial que tiene. Okay. Por ejemplo, el centro norte está la parte financiera, los servicios, cómo está conectada la ciudad en el centro norte hace que sea constantemente el nivel de absorción. Okay. Entonces, tenemos bancos, tenemos el Parque La Carolina, o sea, tú puedes vivir entre una ciudad en donde puedes hacer muchas cosas, no solamente vivir con tu familia, sino también estar muy cerca a tu lugar de trabajo. Entonces, eso ayuda muchísimo a que sea constante la oferta y la demanda. Nosotros hablamos mucho de la ciudad de 15 minutos, ¿sí? Que tiene todos los servicios. Tú como profesional conoces ese término. ¿Tú crees que eso, el centro norte cumple esas condiciones o sí. Para criar a tu familia también, o sea, ¿no? Es interesante porque la demanda se mueve constantemente. De hecho, para un desarrollador, un constructor, siempre se recomienda hasta hacer un estudio cada 2 años de cómo se está moviendo la demanda. Recordemos que en la época de la pandemia la gente del sur se movilizaba mucho hacia el sector del Valle de los Chillos, pero ahora hay mucha gente del sector del Valle que empieza otra vez a subir al sur de Quito y desde el Valle de los Chillos se empieza a mover al sector de Cumbayá y obviamente la gente de Cumbayá se empieza a mover al centro norte. Entonces es interesante cómo se empieza a mover la dinámica y no es constante, no es una receta. Lo que tenemos que entender es cómo se va moviendo la oferta y la demanda del mercado. O sea, ¿tú consideras que ya no son familias 40 años en una sola vivienda? No, de hecho, no solamente tiene que ver con eso, sino también con la demografía. Es decir, hay muchas familias que están dejando de tener hijos y obviamente ahora ya no buscan las casas tan amplias y justamente la conectividad, ¿no? Pierdo 1 hora y media en el tráfico entre el Valle y el centro norte porque está mi trabajo, entonces prefiero cambiarme al centro norte buscando tener esa facilidad y esa cercanía a mi trabajo. Además que tal vez mis hijos ya crecieron y ya no necesito un lugar tan amplio y puedo acomodarme con un departamento y tengo una mascota, entonces busco un lugar con pet friendly, que es una nueva tendencia en los próximos 10 años, sobre todo en Centro Norte y Cumbayá. Entonces, sí es interesante cómo se va moviendo un poco la demanda. Pero ahí me parece, el tema es tan interesante y ahí voy a jugar justamente un poco que en uno de los episodios que hicimos, obviamente, del podcast que hablamos de planificación urbana y creo que fue justamente lo que comentó nuestro invitado, ¿no? Que lo que acaba de decir Alex, ¿no es cierto? O sea, cómo va cambiando, hasta la planificación es compleja de hacerlo porque no sabes a dónde la población se quiere mover o no se va a mover. Porque Mira que la planificación urbana en Quito nos mencionaba en un capítulo que se hace cada 12 años con el PUCS. Así y ahorita es. Alex nos menciona que se recomienda hacer una investigación de mercado cada 2 años. Más específica para la localidad donde va a desarrollarse el producto. Ajá. Es decir, que la normativa no está a la velocidad que está moviéndose el consumidor, ¿no es cierto? No se
mueve a la par. Además que esto también tiene que ser de la mano, y justamente conversábamos al inicio un poco sobre el tema educativo. Nuestro país necesita que empecemos desde la primaria a generar una cultura de educación financiera y con un enfoque de bienes raíces. De hecho, nosotros estamos empezando en ese proceso, pero es ahí donde empezamos, ¿no? Estamos con un nivel educativo en la parte de educación financiera, bienes raíces, y eso va a ser un factor importante para poder planificar ciudades, porque va creciendo en base a tendencias y emociones mucho, pero menos se debería trabajar con emociones, sino mucho más con datos. Con números, sí, sí, sí. Y precisamente este podcast está diseñado para que un poco las personas que nos ven entiendan cómo funciona la adquisición de vivienda, la venta de vivienda, cómo funciona esto del sistema inmobiliario para que puedan tomar mejores decisiones con data, con números. Marcos, tú tienes bastante experiencia en eso, los números, y lo que nosotros y el mensaje de nosotros de siempre, analiza los números, ¿no? Claro. Nos encanta la ciudad de 15 minutos, pero... ¿Existe? Primero existe y segundo, numéricamente es viable. O sea, claro, porque se da otro fenómeno. Ya iremos a lo que siempre vamos, la plusvalía. Así es. Pero ya iremos antes de eso. Claro, pero antes de eso, justamente vamos a la parte de comprar y vender una propiedad, ¿no? Que es un dolor, perdón Marcos. Es un dolor, es un dolor para el vendedor o para el comprador por la falta de información. Comentábamos con Alex tras cámaras que existe realmente la duda al momento de vender o comprar, sobre todo siendo tu primera vivienda, que es tan importante, ¿sí? O tu primera inversión también. Eso te lleva a veces a cometer errores por tener falta de información. ¿Cómo ustedes mitigan ahí, cómo tú mitigas ahí esta falta de información del cliente? Es interesante, como les decía, es un reto empezar a entender cómo transmitimos hacia las personas, tanto compradores como vendedores, porque al no tener esta educación financiera de base en nuestro país, en nuestras ciudades, a veces no se valora el nivel profesional que tiene una persona que es un asesor inmobiliario. Este asesor inmobiliario tiene ese gran reto, llegar al comprador y llegar al vendedor, pero de una manera muy profesional. Me explico de mejor manera. En el caso de un vendedor, le mueve mucho las emociones. Entonces, obviamente, puede ser que una casa diga, mi casa cuesta $150,000 porque le puse una puerta, no sé, de 8 metros, de 8 metros. Porque creo que eso cuesta. Creo que eso cuesta. Porque la del vecino está en 140. Entonces, la mía tiene que ser más cara que la del vecino. Sí. Entonces, ahí viene ese gran reto de que esa expectativa sentimental. Exacto, la emoción. Entonces, viene esa expectativa de cómo decirle no es así de una manera tan profesional, es con datos. Y justamente también viene el campo del comprador, ¿no? La persona quiere comprar, de ser posible, a casi valor cero, pero realmente es ahí donde encontramos un equilibrio y el asesor inmobiliario juega un papel fundamental en ese proceso. Como asesor inmobiliario, ¿analizan ustedes profundamente la data, los datos? Sí, hay una ventaja. Bueno, nuestra empresa tiene alrededor de 9,500 propiedades en el sistema propio y eso nos permite identificar cada vez que se va cerrando las propiedades, tener un dato real de cuánto es las propiedades del valor de las propiedades cercanas o parecidas en esa localidad. Entonces, por ejemplo, si hay una casa en el centro norte, en el sector se me ocurre en la Kennedy, entonces encontramos casas parecidas y podemos visualizar cuál es el valor promedio de venta que se hizo hace un mes o unos 15 días y se les muestra a los clientes justamente el precio que recomendamos. Es un análisis comparativo de mercado. Ok, un ACM. Ajá. ¿Te acuerdas que hablamos de un ACM? ¿Se conoce cómo se hace? O sea, ya estamos hablando de técnica en el análisis del agente inmobiliario. Sí, excelente. O sea, lo que hace el agente inmobiliario ahí, obviamente, es coger todo lo que se vende en esa zona, ver el precio del metro cuadrado y tiene más o menos un precio promedio. Pero lo que acaba de decir Alex es muy buena idea. Muy buena idea no, es la realidad. El vendedor quiere porque fue algo que le dio algo sentimental. Entonces va a decir, cuesta 150,000. El comprador va a decir, yo pago 120,000. Exacto. Y el precio de mercado es 130. Entonces, lo que se debe vender es a 130, ¿no es cierto? Encontrar el punto de equilibrio en donde las dos partes estén de acuerdo, pero con datos. Ok, pero
Yo he visto ahí, y ahí es algo interesante que habías topado, un tema interesante. Muchas veces el vendedor quiere hacer, muchas veces piensa que es fácil también vender. Claro. Y me voy a economizar ese 3%, 4%, 5%, dependiendo obviamente de la inmobiliaria o quién lo hace, ¿no es cierto? Y he visto que muchas veces la persona que quiere vender no tiene esa noción, cree que su propiedad vale tanto, ¿no es cierto? Un precio de $150,000. Y existe mucho ese término que queimó la propiedad. Explícanos un poco más de ese queimó la propiedad. Bueno, eso es un término que utilizamos mucho a nivel ya de inmobiliario, pero es súper fácil de entender. A veces el vendedor quiere venderlo rápido y es entendible porque necesita tal vez flujo de efectivo. Liquidez. Y liquidez en su núcleo familiar. Entonces lo que hacen es obviamente poner a la venta a 8 personas. Entonces de estas 8 personas hay un enorme problema. Le cometemos un error comunicacional porque el uno puede ponerle a 140, el otro puede poner 135, el otro puede poner 140, el otro 145. Entonces hay un va y viene de precios, lo cual genera primero una duda al comprador porque dice cuál es el precio real y como ve esa diversidad le genera un rechazo a la propiedad. Eso nosotros lo llamamos quemar la propiedad, porque por intentar vender rápido, lo que pasa es que por esta distorsión de comunicación y por la dispersión de información, obviamente la propiedad empieza a perder su valor. Ok, O sea, excelente. El vendedor, sin querer, queriendo, como se puede mencionar así, está quemando su propiedad. Y luego al asesor ya profesional que le hace un análisis comparativo, revisa datos, se le complica un poco la comercialización porque ya viene con una distorsión de información. Hoy en día el cliente es muy inteligente, el cliente tiene mucho acceso a datos, entonces hace una revisión, ¿no? Revisa esa propiedad, ¿por qué ahora bajó de precio? ¿Por qué subió? ¿Por qué está en eso? Entonces hace un análisis también el cliente que quiere comprar, pero ya se da cuenta que viene de errores pasados. Okay. Y eso nos toca reconstruir y empezar de cero. ¿Qué consideras tú o qué consejos le darías a un vendedor que está vendiendo su propiedad, digamos su vivienda o su propiedad de herencia? ¿Qué debería tomar en consideración un vendedor? Bueno, es un precio competitivo que tenga... sí. Haciendo este análisis ACM, claro que entiendo que no tiene acceso el vendedor a esta información. Primero tiene que hacer un análisis comparativo de mercado. Por eso les mencionaba, no es tan sencillo si no tienes datos, si no tienes experiencia, pero sin embargo es un tip. Básicamente tú debes revisar los 3 o 4 propiedades cercanas que se parezcan a la tuya. No sé si ir averiguando cada persona, si es que se vendió, en qué precio se vendió. Todo eso nosotros tenemos a la mano por nuestros sistemas. Entonces, una vez que tienes identificado el precio ideal, les voy a poner un ejemplo nada más como una experiencia. 7 hermanos, una herencia, querían vender una propiedad que costaba $1,5 million para ellos. Obviamente ya se habían distribuido, para ellos, ya claro. estaba. estaban comprando los boletos a Disney para... Eran 7 hermanos, era una herencia. Y bueno, ahí una de las personas que trabaja conmigo es mi mamá, ella ya tiene 15 años igual de experiencia. Realizaron junto con el equipo de arquitectónico el análisis comparativo del mercado y el precio era $850,000. Entonces, bajó la mitad. La mitad. Imagínense en el precio, o sea, esa gran diferencia. Y obviamente cuando se les mostró los clientes, en este caso vendedores, entendieron la lógica y los datos. Se puso a la venta. Mi mamá más o menos al mes hizo el cierre de la transacción. Hubo un cliente comprador que puso 840, pero de 840 a 850 negociable. Se le negoció y se cerró en 850, que era excelente. el precio de análisis comparativo del mercado. Entonces, una de las primeras cosas es tener un buen precio. El segundo que tú mencionabas al inicio son fotos y videos profesionales. Pareciera que no Eso incide, manda mucho. pero manda mucho. El comprador necesita, es muy visual también. Claro. Otra cosa importante que tal vez no lo hemos topado todavía es que la documentación esté al día. Es verdad. Sí, predios al día, certificado de gravámenes, escrituras obviamente inscritas y por supuesto una estrategia de marketing que genere el enganche correcto al público de acuerdo a la propiedad, al estrato que es de la propiedad. Ya, con eso ya podrías colocar tu propiedad. ¿Y cuál es Esas poquitas cosas. Con esas poquitas cosas, ya hablaremos de la documentación. ¿Cuál es el tiempo promedio de una propiedad publicada?
con estos parámetros. Cuando nosotros ya realizamos, por ejemplo, una renta, hemos hecho a veces a la semana una renta, puede durar hasta 3 meses dependiendo del nivel de absorción de la localidad también. Y una propiedad que es una casa de venta, igual hemos vendido a la semana, a veces a los 2-3 días, o se puede demorar hasta 6 meses la comercialización. Okay. Dependiendo del nivel de absorción de la localidad, porque como les comentaba, hay sectores donde, por ejemplo, el producto ideal es departamentos, pero si yo estoy comercializando una casa, va a tener un castigo al precio. Al precio. Claro. Y al tiempo también. Claro que sí, porque, o sea, si es que yo tengo un nivel de absorción bueno de departamentos, pero las casas son las que me están pidiendo que yo comercialice, no se va a vender rápido la casa porque la gente lo que busca son departamentos, no casas. Claro. Y una duda que yo tenía ahí es, ¿a qué tiempo uno... O sea, esto que tú hablaste de quemar la propiedad, ¿en qué tiempo se considera una propiedad quemada? Porque yo he visto propiedades listadas un año. Lo que pasa es que si tú pasas, nosotros intentamos no tener propiedades de más de 6 meses, porque ahí está quemada. O sea, si tú tienes una propiedad, que depende también, ¿no? Por ejemplo, propiedades comerciales, industriales, esas se venden al año. O sea, es porque es más fuerte el nivel. A ver, aquí juega el rol. El ticket es más alto. La inversión es más alta, claro. No, depende del poder adquisitivo. Ajá. O sea, el ecuatoriano tiene un poder adquisitivo, normalmente aquí en Quito les hablo de entre 50,000 hasta 100,000 dólares. Ok. Esa es la velocidad de venta más rápida que tenemos Buen dato. en ese sector. Pero si tú tienes, por ejemplo, una propiedad de 350,000, la demanda insatisfecha es más baja. Entonces, obviamente, se demora más porque no hay tanto cliente para ese producto. Entonces excelente se demora dato. un poco más. Claro, pero ahí también es un tema interesante, ¿no? Es la oportunidad del producto y lo que acaba de decir Alex, que es el precio de mercado del producto, porque también otro punto importante, ¿no? Si tú tienes una propiedad, que fuiste a la propiedad, sacaste buenas fotos, tienes un buen material publicitario, hiciste un buen ACM, tienes el precio de mercado y pusiste y la persona vio, oye, ¿sabes qué? Todo encajó. Porque lo que acabo de decir, puede ser que yo venda una semana, 2 semanas, pero la persona vio, es una oportunidad de mercado. Está bueno el precio, está buena la ubicación, está bueno todo. Lo que pasa muchas veces, lo que tengo ahí también visto y entendido, y es justamente el tema de, si mezclas la parte sentimental con los negocios, ejemplo sencillo, mis hijos crecieron en esta casa, ¿no es cierto? Y ahí, claro, obviamente me abro un poco más y justamente... Conversaba el otro día con Alex, que gran amigo, la mamá de él también es una gran amiga, y conversamos justamente ese tema, ¿no? Que ellos tienen un cliente y el cliente dijo, yo quiero vender mi casa en 145, 140 mil. Y Alex obviamente le cogió y le comentó, mira, al cliente, no, mira, esa casa no se va a vender en 145 mil. El máximo que se va a vender, porque estaba en la mesa, escuché la conversación y le dijo al cliente, ¿no? 110 creo que tú me dijiste. Si el cliente dijo, no, por menos de 125, no la vendo. Exacto. Y ahí entra el tema de la plusvalía. ¿Por qué? Porque ahí conversando más sobre el tema, le pregunté justamente al cliente de Alex y le dije, oye, y coméntame un poco. Y ahí el tema sentimental. No, es que mis hijos estuvieron ahí, crecieron ahí, yo tengo la propiedad, yo construí la casa y finalmente le comentó, ¿no? Creo que gastó en toda la construcción, terreno, todo junto, los mismos 110,000. Claro, exactamente. La gente busca ganar algo con los bienes raíces, pero si es que no tiene datos. Ahí es la parte esencial. Claro. Y ahí, ¿qué recomiendas o qué recomendarías en ese caso, en realidad? Porque yo creo que el punto importante es eso. Y ahí podemos ir a otros sectores de la ciudad, ¿no? Mismo la parte de Puembo, que hoy día está ganando mucho valor, y otros sectores. ¿Qué recomendarías? Porque lo que hemos hablado con Juan Pablo y hemos visto en los otros episodios y en ese episodio, que lo que siempre vemos es que sí, hay una plusvalía real y muy clara casi siempre en los terrenos. Así es. ¿No es cierto? Al momento de construir también. Sí. Y ahí, claro, conversamos otro día, justamente conversamos con un constructor y el constructor dice, bueno, el precio hoy en día de construcción del metro cuadrado en Quito está entre 550, 600 dólares en Ecuador, pongamos así, ¿no? ¿Qué recomendarías, obviamente, a esa persona que la visión, voy a comprar el terreno, construir mi casa y ganar algo de plusvalía? Bueno, una de las primeras cosas que les mencionaba es el nivel de absorción. Estudiar realmente si la localidad en la que yo voy a comprar mi terreno va a tener alguna proyección de crecimiento, sea comercial, sea residencial, porque ese es un principal problema. Yo compro el terreno,
Pero, ¿qué tal que en la localidad no existe una inversión en infraestructura o no va a existir en los próximos años una inversión en infraestructura? No va a haber una mejora de servicios. Desde ahí es una alerta roja que la persona debe entender que no es buena idea comprar en esa localidad. Ahora, cambia totalmente si es que yo veo que es seguro, si va a haber inversión en el sector, sobre todo inversión pública, también si es que de pronto existe, no hay una sobreoferta en la localidad, porque eso también genera una baja de plusvalía. Entonces creo que ahí es donde se puede encontrar un equilibrio. Entonces mi recomendación es que analicen si es que existe una proyección de crecimiento y un buen nivel de absorción en los próximos años en esa localidad. Yo empecé manifestando, tenemos muchas ciudades, muchas provincias en el Ecuador, pero realmente son 4 ciudades las cuales van a continuar creciendo y hay una que se suma en los próximos años que es Machala, que si se solventa un poco el tema de seguridad, pues va a continuar creciendo. Pero mira qué interesante, Juan Pablo. Tenemos 2 puntos importantes ahí, ¿no? Regresamos a planificación urbana. Acabo de comentar qué se va a hacer alrededor. Investigar qué van a hacer, qué va a pasar en el barrio, etcétera, y tal. Y claro, y la otra parte también interesante es justamente el conocimiento, ¿no? Por parte del... que muchas veces el comprador no tiene ese conocimiento. Claro. ¿No? Sí, ahí es donde nosotros hacemos énfasis en investigar, capacitarse. Yo tengo una técnica. A mí me sirve hablar con profesionales. Y eso te ahorra muchísimo tiempo de la curva de aprendizaje. O sea, ahí es donde es importante rodearse de profesionales que te ayuden a tomar esas decisiones. Eso para mí ha sido fundamental. Y claro, cuando no se ha hecho, se ha cometido errores. Porque... partiendo del principio en que no vamos a saber todo, primero, ¿no es cierto? Y segundo, pues un profesional te puede dar otro criterio que a lo mejor tú no tengas. Hemos dicho siempre en este programa, el negocio está en la compra, no en la venta. Pero si la compra es igual de emocional que la venta, entonces puedes cometer errores. Alex, yo tengo una duda. ¿Es negocio comprar para inversión en qué sector de la ciudad? ¿O en qué del país? Porque tú tienes una visión un poco más amplia de este tema. Bueno, solamente el ejemplo sería yo tengo mi buen trabajo, tengo mis buenos ingresos y quiero entrar al mundo inmobiliario como inversionista. Para rentar, naturalmente, o para revenderlo. O sea, ¿qué aconsejas tú a tus clientes en ese ámbito? Bueno, primero hay que diferenciar. Hay 2 tipos de productos que se puede el cliente, el estilo de vida, el cliente que quiere vivir, que compra un terreno para construir, compra una casa, compra un departamento para vivir. Ese es un tipo de cliente, pero el otro tipo de cliente, como tú mencionas, inversionista, busca un retorno financiero. Al analizar un retorno financiero hablamos de productos: hoteles, locales comerciales, oficinas. Por cierto, las oficinas han caído muchísimo. El tema casas renteras, por ejemplo, ahora compra mucho migrante, casas renteras. Entonces, depende del tipo de producto que quiera, ¿no es cierto? Si yo tengo un cliente que está buscando una inversión, actualmente para la ciudad de Quito, por ejemplo, yo puedo pensar es un hotel. No fluye mucho. Ustedes igual explicaron acá muy bien, dilucidaron realmente cómo el tema de los moteles y los Airbnb. Pero ¿Te gustó? Sí, yo lo vi muy a detalle. La pregunta polémica: Airbnb o moteles, ¿no? Sí. Entonces, realmente depende. Yo acá es lo que he visto y de acuerdo a nuestra data, locales comerciales, depende de la ubicación, sobre todo centro-norte, es muy bueno. Hay una explosión de plazas comerciales en la ciudad. Sí. Y lo he visto en Guayaquil también y lo estoy viendo en Manta, ahora que estuve por Manta. Pero no en todos los sitios, depende mucho de la afluencia. O sea, donde va a haber una proyección de afluencia de gente mucho más alta y la conectividad vial. Entonces, las plazas comerciales, claro, uno se pone a pensar, me hago unos cuantos locales y vivo de las rentas de todo. Pero si no tiene un estudio, nuevamente insisto mucho en esto, porque cometemos el error permanentemente de tomar decisiones emocionales, que lo hablábamos, ¿no es cierto? Emocional sí pasa mucho en lo residencial, incluso hasta para la venta. Yo puedo poner y decir, mira, aquí van a estar andando tus hijos, aquí va a crecer tu familia, pero en cambio cuando se trata de una inversión es muy numérica. Así es. Y ahí necesitas 100% datos y debes tener una información bastante actualizada para poder dar una asesoría correcta a los inversionistas. Y tomar en cuenta que el costo de la propiedad no es solo
solo adquirir la propiedad. Hay costos de cierre, Exacto. costos de hecho de impuestos, un sinnúmero de costos Claro. que implica adquirir la propiedad y hay que hacer los números, ¿no? En eso Claro. coincidimos. Yo puedo pensar en un departamento, por ejemplo, centro-norte. Yo sé que el metro cuadrado se mantiene casi estable. Hasta ahí estamos bien en el análisis y en el estudio, pero ustedes mencionaron en el anterior capítulo, o sea, la tasa de ocupación es baja. Así es. Entonces, de ahí ya no tiene mucha lógica comprar un departamento. Puede que el metro cuadrado no baje, pero sí veo que en cambio el tema del Airbnb no me va a pegar. Así es. Entonces, por ahí la idea no es locales comerciales. Casas renteras están comprando mucho migrante ecuatoriano. Como sabemos, hay más de 8 mil millones de dólares de que remesas. ingresó realmente al país. Fue el primer indicador que sostuvo la economía el año anterior. Así es. Y ese dinero, obviamente, es lo que los ecuatorianos que viven ya en el extranjero y tienen una mentalidad un poco más europea, más norteamericana, buscan y dicen, a ver, saco del banco, invierto en qué. Y me por produce lo general, tanto. y por lo general son casas renteras Y o locales produce tanto. comerciales. Ah, Claro. Ahora vamos al tema de los migrantes. Ya que entramos en el tema de los migrantes, vamos al tema de los migrantes. Porque te tengo una pregunta, la verdad, que siempre decimos que es un poco la pregunta polémica, pongamos así, ¿no es cierto? No es polémica, pero Alex, y eso conversaba el otro día con Juan Pablo, ¿qué pasa en Manta? ¿Por qué te pregunto eso? Conversamos el otro día y justamente Juan Pablo estuvo en Manta hace unas 2 semanas, 3 semanas, visitando varios proyectos y me dijo, si me equivoco me dices, pero me dijiste, Marcus, el precio de metro cuadrado en Manta está en $3,500, $4,000. ¿Qué pasa? Porque si hoy en día tenemos un precio de metro cuadrado en la misma Carolina, ¿no es cierto? Que está a unos $2,500, $3,000, ¿por qué Manta está más caro? ¿No es cierto? ¿Qué pasa o qué va a pasar? Esa sería la pregunta, ¿no es cierto, mi querido? Así es. O sea, hay dos cosas ahí importantes. Manta tiene un tema de expectativa con el tema de seguridad. Esa es una primera. Y además que es tema vacacional. O sea, los productos son vacacionales. Entonces, de entrada estás hablando de inversión. Si yo invierto en un departamento que me cuesta 85,000 acá en Quito, pongámoslo acá en Centro Norte, puede costarte hasta 140,000, pero no tiene un retorno como acabamos de mencionar por las mismas datas, pero el nivel de ocupación allá es del 80%. Entonces, obviamente, en Manta tú compras un departamento al mismo precio o mucho más económico, pero como es zona costera, tu retorno es mayor. El retorno es mayor. Y si se resuelve un poco el tema de la seguridad, que es también expectativa y Noviembre. es percepción, es percepción. Percepción, sí. Claro. Entonces, si se resuelve eso, el precio he ganado plusvalía, he ganado obviamente retorno y la inversión es mucho más atractiva. De hecho, hay una estadística que sacamos nosotros del 13% de los quiteños están comprando en Manta. Wow, ok, es bastante. interesante. Una cifra Sí, alta, sí. es una cifra alta. Hay que mirar a Manta más seguido. Hay que darle la Y la mirada. ciudad es preciosa, Sí, ¿no? La sí, ciudad sí. tiene muchas condiciones, es Está en costera, crecimiento. está en crecimiento, tiene servicios, o sea, la ciudad es espectacular. Hay normativas, no sé si ustedes han visto, pero recién el municipio hace unos 6, 7 meses sacó normativas para las inversiones, para atraer inversiones. Entonces, también lo que pase a nivel de política pública va a ayudar mucho para que una ciudad se desarrolle. Si de por sí existen atractivos, más sumado a normativas, ayuda mucho más. Ese es un excelente dato, revisar la normativa del municipio en cuanto a atraer las inversiones, es algo que deberíamos ver. Ahora yo quiero que entremos al tema de la plusvalía. Ok. Sí, Ok. Ese es el talón de Aquiles del podcast, creo. sí, ¿no? hasta que no lo resolvamos. Y vamos a hablar de la propiedad, o sea, la propiedad de segunda mano, no es nueva, es la propiedad Sí, de segunda la propiedad mano. de segunda mano. ¿No es cierto? Ay, no hay plusvalía ahí. Hay una plusvalía. ¿Qué ahí. barrios tienen plusvalía? Naturalmente, en las ciudades hay barrios que crecen, se modernizan y hay barrios que se van un poco quedando. Pero, ¿cómo ves tú en tu conocimiento sobre las varias ciudades del Ecuador? ¿Qué pasa con la plusvalía? ¿Hay plusvalía? ¿Qué? Bueno, primero les quiero comentar que la oferta a nivel del país ha decrecido un 12% aproximadamente, pero el valor de la plusvalía ha subido un 7%. Wow. Les explico un poco mejor. Esto se debe a que la demanda está constante, la demanda sigue, la gente en el Ecuador comprando. Necesitando casas. Entonces necesitan viviendas, siguen comprando, pero ustedes bien lo acaban de diferenciar. Producto usado, que es decir, ya existe una propiedad, y producto nuevo.
En el caso de productos nuevos, una de las cosas que debemos de entender para un constructor sobre todo es que se sugiere un estudio de oferta y demanda, como les decía. Con ese estudio específico se va a conocer qué tipo de producto se va a vender, en qué tiempo se va a comercializar y sobre todo venderlo en preventa para que pueda tener un flujo de efectivo. Eso con respecto a los productos nuevos. Hay una data que muestra que el 10% se está moviendo a nivel de producto nuevo, pero justamente de los 605 proyectos que existe en la ciudad de Pichincha, a nivel de Pichincha. En cambio, el producto usado realmente sí se mueve mucho más rápido. De hecho, te puedo decir que nuestra comercialización más fuerte sigue siendo usado, porque la gente ya tiene seguridad en lo que compra. En el producto nuevo tú vendes de expectativa, vendes sueños, no existe. Y obviamente siempre viene este tema de la seguridad. ¿Será que si yo doy dinero y no veo nada, me van a construir? Mira qué buen dato. ¿O se van a quedar con el dinero? ¿Qué es lo que sucede? Genera esa inseguridad. Pero ahí es donde el constructor tiene que tener en consideración, porque viene un punto, ¿no? Oye, qué buen negocio que ha sido construir. Entonces voy a construir unas casas. Tienes prestigio, la gente cree en ti para que puedas obviamente construir. Además, se recomienda que cuando el 40% está vendido, recién se empieza a construir, a nivel de constructor me refiero, ¿no? Entonces, ¿cómo tú debes ganar un prestigio como constructora para que la gente pueda tener esa confianza en ti? Pero si no tiene confianza y no tiene una reputación buena la constructora, pues se complica vender el producto nuevo. Eso es lo que pasa a nivel de Quito y por eso los proyectos están un poco estancados a nivel nuevo. Pero se está vendiendo producto de segunda mano. Pero producto de segunda mano, como la gente visualiza el producto, entonces dice esto sí existe, entonces obviamente compran con más seguridad. Además que como también conocemos, tema de créditos, facilidades y todos los bancos también se han flexibilizado en su gran mayoría. Eso ha ayudado mucho a la comercialización. Oh, mira tú. Enfocándonos a eso, ¿qué quiere decir? El tema de la plusvalía, justamente entrando La pregunta clave. al tema clave. Yo les había mencionado, requiere mucho el tema de la inversión de la localidad. No en todos sitios hay plusvalía. Como tú mencionabas de este cliente, el problema que tiene es que en toda la localidad donde estaba la casa, en el Valle de los Chillos, no ha existido en los últimos 10, 15 años ninguna inversión ni de servicios de mejora, ni parques, ni desarrollo, ni nada. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? No hay atractivo. Claro, es así de sencillo. Y hay otro punto importante también, ¿no? Y vamos a hablar del Valle ahí, ¿no? Yo creo que el Valle de los Chillos hoy tiene más de 115 proyectos nuevos. Ajá. Entonces, claro, ahí tienes un tema también importante, ¿no? Si tienes una casa, pongamos así, que está en $150,000, sabemos también que la parte del Valle de los Chillos, lo que más se vende hoy en día está entre los $70,000 y $90,000, pongamos así. Claro, una casa nueva, un sector más cercano también, porque me acuerdo que ese cliente tenía la casa poco afastada, obviamente, de toda la parte comercial. Tienes también ese choque. Yo creo que un punto importante de la plusvalía, concretando un poco esa idea, es justamente eso. Cuando tienes una sobreoferta también de proyectos, baja el precio. Porque dice, ¿por qué voy a comprar una casa usada si puedo comprar con el mismo valor una casa nueva, ¿no es cierto? Y ahí también yo creo que es ese choque. Como es tan fácil construir, y tú tienes proyectos en los Chillos que están estancados también, que no logran salir porque no hicieron, obviamente, un análisis de mercado, pongamos así. Entonces, si hay o no hay plusvalía. O sea, como les comento, no es un análisis tan sencillo. Claro, realmente es si existe desarrollo o inversión local de servicios, de infraestructura, inversión pública en desarrollo de la localidad, mejora de vía, amplitud de vías. Ahí uno ya debe entender que sí puede existir una mejora de plusvalía. Excelente. Pero en cambio, si existe inseguridad, la plusvalía cae. Esmeraldas, por ejemplo, Esmeraldas es un punto importantísimo. Existía ya una oficina igual de RE/MAX, tuvimos que sacarla y fue justamente por el tema de seguridad. Entonces no se ha recuperado 3 años. Puede ser que ha bajado o ha subido la seguridad en Esmeraldas, pero el tema es que preocupa siempre la seguridad y eso hace perder valor a las propiedades o a los bienes raíces. Claro, mira qué interesante, solo para complementar la idea un poco ahí, ¿no? Me parece súper interesante el tema de seguridad. ¿Qué tan importante es el tema de seguridad? ¿No es cierto? Acabaste de mencionar el tema de Esmeraldas, lo que pasó con Esmeraldas, ¿no? Sabes que yo justamente este fin de semana estuve reunido con algunos inversionistas de fuera del país, ¿no? Y conversamos sobre el tema de El Salvador. Y lo que me dijeron fue el siguiente, mira,
El Salvador, hace 10 años atrás, cuando ibas a comprar una manzana, como dicen, en la cuadra, ¿no es cierto? El terreno y todo eso, el metro estaba en $50. Hoy en día está en 200. Que después de que entró Bukele, que hizo todo ese cambio en El Salvador, y hoy en día los inversionistas están apuntando a El Salvador porque sabe que la cosa va a crecer. Pero hay muchos que dicen, oye, me puse en Nicaragua y estoy saliendo de Nicaragua porque la cosa no va a crecer, ¿no es cierto? Pero me gusta mucho esa reflexión que acabas de hacer porque finalmente la plusvalía creo que depende de varios factores. Sí, la seguridad, pero también la inversión pública es importante. El hospital, la salud, la educación, los servicios. Los comercios es importante. ¿Y dónde obtiene un comprador esa información? ¿A través de su broker? ¿Dónde obtiene? Bueno, nosotros justamente es ahí donde buscamos tener toda la data posible para compradores, vendedores, constructores, que puedan tener esa confianza, dejarse asesorar, porque la idea es buscar ganar una experiencia, un cliente que te pueda referir, pero obviamente con técnica, con datos, con experiencia, con información, porque buscamos proteger obviamente sus inversiones, no que la inversión se destruya en ningún momento. Claro, el ticket es alto, ¿no? Ese es el tema del sistema inmobiliario, que entras un ticket con ¿cuánto? 50,000 para arriba. Claro que sí. Es ahí justamente donde vamos trabajando en el punto. A ver, ahorita me acaba de venir una idea también que quería compartirles. Tuve la suerte o la oportunidad de viajar en algunos lados y pude visualizar el precio a nivel internacional. Entonces, República Dominicana puedes comprar en 200,000, vas a México en 200,000, vas a Panamá 200,000, vas a Manta 200,000 y empiezas a entender que el mercado inmobiliario ya es global, internacional. Así es. Y hay asesores inmobiliarios que incluso ya están rompiendo fronteras y empiezan a movilizarse. Son muy pocos. A nivel de Ecuador es raro que conozca una persona que hace eso, pero realmente es bien interesante cómo la dinámica ya se rompió la frontera. Esto les menciono porque a nivel de construcción debemos mantener una competitividad alta para que también genere inversión y atracción hacia nuestro país. El tema de la seguridad es un tema muy polémico. Esperemos que vaya mejorando con el pasar del tiempo, pero va a ayudar mucho también a que las propiedades y la gente vea al país como un país seguro. Así es, así es. Y otra cosa, ¿no? Que acabas de decir, yo creo que si nosotros logramos solucionar en Ecuador el tema de la seguridad, el país se abre a inversionistas, se abre a extranjeros, a migrantes, porque claro, comparando con los otros países de la región, Ecuador tiene el metro cuadrado más barato de la región, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa parte es súper importante. Alex, ¿por qué debería contratar un corredor inmobiliario? Solo permíteme, yo quiero meterme ahí antes de esa pregunta, si me lo permites. Excelente, vamos. Este tema regional que acabas de hablar es súper interesante y lo has dicho bien, no mucha gente conoce el tema y nosotros también aquí invitamos a que nos escriban con sus preguntas, podemos ir preparando más información para este tipo de temas, pero ¿por qué los precios consideras tú se han como estandarizado en los países cercanos? Bueno, ni tan cercano, República Dominicana está más lejos, ¿no? El Salvador. Pero ¿por qué los precios? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué creen ustedes? Bueno, a nivel internacional justamente miden mucho también, como dice Marcus, el precio por metro cuadrado. Analizan cuál es la tendencia de la demanda y podemos visualizar que hay algunas características que nos parecemos muchísimo. Voy a explicar rápidamente. Estuve en Manta, fuimos a una playa, hicimos el análisis, están ingresando canadienses, franceses, de Inglaterra, sobre todo de las zonas más frías del mundo. Entonces buscan zonas costeras. Hay gente que busca, por ejemplo, en Vallarta, en el sector de México, las personas bajan de Canadá hacia Vallarta por el clima. Nosotros tenemos esas grandes ventajas que muchos países lo tienen también y ahí es donde empiezan a visualizar una competencia. Tal vez nosotros no lo hemos visto todavía, pero otros países ya ven la competitividad. Dicen, ¿por qué debes invertir en Panamá? ¿Por qué inviertes en México? ¿Por qué inviertes en Ocala? ¿Por qué inviertes en Estados Unidos? Entonces empiezas a visualizar ya una comercialización internacional por estilo de vida. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mucha gente quiere vivir en el centro norte, no solo por la conectividad que ya hemos hablado, no solo por la inversión, por la conexión, sino por el estilo de vida que tienes. Tienes todo a la mano. Así es.
Entonces, el estilo de vida que tienes tú en Manta, la encuentras en Panamá. Una gran diferencia, seguridad. O sea que tenemos un comprador que está mirando la región y no La solo el región. país. Exactamente. O sea, ya hay compradores que visualizan, compran propiedades en varios países, ven el tipo de cambio, pero ahí es donde hay una exigencia para las empresas inmobiliarias. Porque como mencionaba, no solo es comprar y vender, o a veces que el mismo cliente o el mismo dueño de la propiedad intente comercializar, sino ya empezar a entender datos, cómo se está moviendo la demanda a nivel regional, internacional. O sea que también tendremos desarrolladores regionales y también tendremos brokers inmobiliarios regionales. O ya hay. Bueno, acaba de mencionar justamente Marcus, se reunió con personas inversionistas que están en República Dominicana, en Nicaragua. O sea, ya hay gente que hace desarrollo inmobiliario a nivel de otros países también. Marcos, en tu visión de la región también, ¿cómo estás viendo este fenómeno? Me parece súper interesante. Que no solo miremos el metro cuadrado de la Carolina, sino Claro. más allá. Más allá. O sea, lo que pasa es que hoy en día el mundo es una aldea, es pequeño, vamos a poner así. Y los inversionistas hoy en día de diferentes países ya ponen el dinero en diferentes países, ¿no es cierto? Entonces, como comentaba, justamente yo tuve la oportunidad justamente de tener una reunión el fin de semana con gente de República Dominicana y de Colombia, y la conversación era justamente esa. Hay inversiones y personas que tienen inversiones en más de 6, 7 países. Así es. ¿Qué pasa? Ecuador hoy en día lo que necesita es que ellos miren más a Ecuador y digan, oye, ¿sabes qué? Ecuador es una potencia. Tiene seguridad, tiene buenas vías, tiene la infraestructura, planificación. La diferencia, muy claramente, ¿no? Ejemplo, metro cuadrado en Panamá hoy en día $4,000. Metro cuadrado en Ecuador hoy $2,000, pongamos así. Hay una diferencia grande. ¿Qué pasa? Había mucha gente antes invirtiendo en Miami. Así es. Metro cuadrado en Miami, $20,000-$25,000. Costo de vida carísimo. Problemas políticos, y entonces la gente empieza a ver otras zonas. Exacto. Ya no me quiero más ir porque está muy caro, es difícil, es estatus, ¿no es cierto? El multimillonario que siempre quiso tener una casa en Miami lo va a comprar, pero las otras personas que tienen 500, 1 millón, 2 millones, dicen, no, me puedo ir. Ahí empieza a ver de forma regional, ¿no es cierto? ¿Dónde me puedo ir? Panamá, República Dominicana, por seguridad principalmente. Otro punto importante también, no solo seguridad, el tema de los impuestos, ¿no es Y cierto? el costo de vida también. El costo de vida, no pagas impuestos. Hay un montón de beneficios para esas personas. ¿Qué tiene que hacer Ecuador? Entrar en la rueda de la región. El famoso riesgo país. Estamos acá, tenemos seguridad hoy en día, porque algo súper interesante, y es una comparación que hacía yo el otro día justamente, es Cuenca tiene un desarrollo increíble. Es la ciudad que más ha crecido. Más crecido, una seguridad increíble, factores increíbles. Hoy en día Cuenca cuenta con más de 450 cámaras en la ciudad, con inteligencia artificial. Ven las placas, la población de Cuenca se cuida, viene creciendo a un ritmo súper grande. O sea, ya está pasando en el Ya Ecuador. sí, sí, Ya está pasando. Ya está pasando. Pero tienes un punto súper interesante, y ahí es la comparación. Tienes Cuenca, la ciudad, por Nubeo, la ciudad más segura de Latinoamérica, y tú tienes Guayaquil, que está a 3 horas y media, que infelizmente está entre las más inseguras. Así es. ¿No es cierto? Imagínate que logremos que lo que pasó en Cuenca pase en el resto Manta, del país, en Guayaquil, en el resto del país. Es un potencial increíble para Ecuador. Y ahí no sé si me permites, justo quería comentarles 2 cosas. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos al Museo de Historia Natural. No quiero causar polémica, ojo. No, acá siempre causamos polémica, así que no hay problema. En el Museo de Historia Natural, estuve caminando casi mediodía, es enorme, Ajá. y dice Ecuador. Sí, me emocioné, digo, mi país, voy, veo, era un lugar pequeño, una sala de una televisión y decía Ecuador. Claro, nos brandean como que estamos desnudos, como guaranis, o sea, no funciona así. Claro. La forma, el reto más importante que va a ser para nuestro país es brandearnos bien. marca país. Marca país, o sea... Es ubicar Ecuador en el mundo. Y obviamente el como mapa. tenemos todas las regiones, la gente ahora está viniendo mucho por montañismo, entonces hay muchas cosas que todavía nos falta por explotar de nuestro país a nivel turístico. Y ahí viene la segunda cosa que quería decirles, el ecosistema. En Vallarta, la parte turística se une a lo inmobiliario y genera un desarrollo económico fenomenal.
¿por qué nosotros no podemos unir la parte de gastronomía con lo inmobiliario? Pero hay un punto, O sea, importante. ¿por qué no generamos ese ecosistema? Esa simbiosis para poder ya entramos para crear en la una red. polémica. Claro, yo dije, no quiero causar Pero hay un punto importante y vamos a entrar un poco en esa polémica, ¿no? Porque a mí me gusta esa parte de ahí. Yo trabajé 7 años. Cuando llegué a Ecuador, trabajé 7 años con turismo. Ecuador, 4 regiones, un país espectacular, con un montón de cosas para ver, para hacer, en realidad, uno de los más diversos. Pero me voy a ese punto porque fue siempre el tema. Si yo te digo, te voy a decir un país, Panamá. ¿Qué me dices de Panamá? ¿Qué te viene la primera cosa que viene en la cabeza? Seguridad. Seguridad. Pero, ¿qué te ubica? El canal. Canal. El canal. Te digo, Perú, Cusco. Cusco. Machu Picchu. Río de Janeiro, La Zamba. La Zamba. El Cristo. No, el Cristo. Brasil todo se ve como el Cristo. Ecuador, Galápagos. Galápagos. Sí, sí. ¿Qué, Manta. ¿Qué dices tú? Manta. No, pero la gente pero realmente Galápagos no está tan conectado a la marca Ecuador. Claro, un punto importante, 2 puntos importantes. Uno de ellos es Ecuador está en la mitad del mundo. Entonces, claro, la línea de Ecuador, el mismo nombre dice, debería estar posicionada para que cuando tú penses en Ecuador, un punto que siempre se discutió en Es turismo. verdad. Ecuador, mitad del mundo, el monumento de la mitad del mundo. ¿Por qué? Porque tienes un problema con Galápagos. Hay mucha gente, y infelizmente pasa eso, que piensa que Galápagos hace parte de Perú. Ah, sí, sí. Sí. Comercializan Hacia los afuera, paquetes sí. turísticos. O sea, ya hace como parte de Perú. Y tienes un otro punto importante. Si no logras tener esa marca país, justamente lo que acaba de decir Alex, me fui al museo y allá están de tanguitas y todo eso. Etc. La idea es que cuando dijeras Ecuador, la gente automáticamente Mitad del mundo. mitad del mundo, ¿no es cierto? O otra cosa, pero lo que Y representando todas las culturas que están dentro de nuestro territorio. Y justamente Pero, es como en la diversidad nosotros llegamos a un acuerdo para tener una sola visión. Lo hizo Noruega. Conversábamos justamente tras cámaras un poco. El desarrollo de Noruega es increíble a nivel de crecimiento y pensamiento financiero, que ha generado un PIB per cápita de $200,000. Wow. Y nosotros tenemos 6,000. Entonces hay una enorme diferencia, conociendo que el desarrollo casi al mismo momento apareció el petróleo. O sea, es bien interesante hacer este estudio Noruega versus Ecuador. Creo que ahí vamos a encontrar muchísimas respuestas. Noruega se centró en inversión, en ahorrar, invertir, reinvertir, educación financiera. Y tiene 3 ejes de desarrollo económico: petróleo, turismo y el tema de bolsa de valores. Como país, y el PIB per cápita creció. Nosotros tenemos mucha diversidad de pensamiento que es aceptable, pero no nos logramos poner de acuerdo. Y eso afecta directamente al desarrollo inmobiliario. Claro, pero ahí tenemos otro punto importante. Y ahí ese tema es interesante porque uno es el turismo con el desarrollo inmobiliario. Mira, ¿qué pasa hoy en día con Panamá? 2 ejemplos rápidos. Panamá. Yo vi los datos el otro día. Panamá aumentó no sé en cuántos miles de estadías en Panamá porque Copa hizo el programa de Stopover en Panamá. No gastas nada más, ni $1 más, te vas a Panamá, te quedas 2, 3 noches, el gobierno te apoya para que te quedes y lo que hace es que recojas Panamá. Entonces el mercado inmobiliario... Gratuito. Gratuito no. Gratuito es que no cambies el ticket, que el stopover no te cobra más por eso. Quiere que te quedes en Panamá mínimo 2, 3 noches. Ahora hay un otro programa que te reembolsan como que hasta $400 o $500 para que te quedes en Panamá. ¿Qué hacen eso? Que recojas Panamá. Y Panamá es un boom para el turismo que la gente no lo descubrió todavía. Y eso produjo eso y otros factores produjo un desarrollo inmobiliario increíble. Claro. Sí. ¿Qué pasa con República Dominicana? Hoy en día tiene, creo que el año pasado cerró con 12 millones. La proyección hasta 2030 es llegar a 20 millones. Están aumentando 1 millón al año prácticamente. ¿Qué pasa con Ecuador? De visitantes. De visitantes, de turistas. ¿Qué pasa con Ecuador? Yo creo que Ecuador... 600,000. No, estaba más. No, Ecuador estaba, creo que con 1.700.000 o 2 millones según el último dato que vi yo. Pero tienes que tener cuidado con algo. Pero todo Ecuador, ¿no? Todo el Ecuador. Ahí tienes que tomar en cuenta que mucho viajero, por ejemplo, que va a Galápagos, entra al aeropuerto y se va a Galápagos. Sí, pero tienes un punto importante. También tienes que tomar en cuenta mucha gente que entra desde Colombia o desde Perú. O sea, no es que tienes que sacar más del dato de si quién realmente es turista, quién realmente tiene el dinero para invertir. ¿No es cierto? Pero yo creo que esos 2 puntos van muy de la mano. Lo que dijo Alex,
ven el americano, el canadiense. Hoy en día, obviamente, la parte de Manti, un poco más abajo, hay, creo que Puerto Cayo, hay comunidades solo de canadienses y americanos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si empiezas a traer más como Cuenca, ¿no es cierto? Van a decir, oye, ¿sabes acá? Acá hay, podemos vivir. Pero creo que el principal es justamente eso. Si unes la seguridad con el turismo, ahí el país crece sin límite, creo yo, ¿no? Y por eso hablaba de la diversidad, o sea, tenemos muchas aristas que hemos conversado, pero si unificamos, como tú dices, tal vez que al país se le brande como mitad del mundo, y a partir de eso todos nos pongamos de acuerdo, creo que vamos a lograr grandes cosas porque afecta directamente al inmobiliario, a la compra, a la venta, a la plusvalía. O sea, considero que entre todos sí podríamos generar un mayor desarrollo para nuestro país. Gracias por ese mensaje, Alex. Y súper importante, pero ¿dónde invertir? No, sin desmerecer la otra conversación que me pareció súper importante. El trabajo en equipo. Miren, lo que ustedes están mencionando, Panamá, República Dominicana está al lado de Haití, frontera Claro. con frontera. ¿Y por qué son tan diferentes esos dos países? ¿Sí? República Dominicana ha venido haciendo un trabajo, qué sé yo, los últimos 20 años Claro. de desarrollo inmobiliario, donde se ha unido no solo el Estado, sino la parte privada. La primera vez que visité República Dominicana hace unos 20 años, no había luz. Se iba la luz. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Los vientos que provocaba el mar, las tormentas, hacía que se vaya la luz. Y mira dónde está ahora 20 años después. Tiene un desarrollo inmobiliario tremendo. Ahora, puertos como Cancún, destinos como Cancún, como Playa del Carmen, también están sufriendo mucho de lo que sufrimos en Latinoamérica, inseguridad, cobros excesivos al turismo y todo, pero han logrado potenciar como marca país esos destinos al inversionista. Claro. Y Lo unificar. lo unificaron y se han convertido en hubs que permiten generar plusvalía, generar rendimientos. Exacto. Y que se centre el consumidor ahí. Súper interesante analizarlo desde la región, no solo desde la ciudad. Hablar del barrio, pero también trasladar eso Desde lo macro. hacia la ciudad. Con esto yo quiero saber dónde invertir y qué debo tomar en cuenta. Ya lo has mencionado, Claro, varios factores. Si vamos a crecer, mejor dicho, si la inversión pública se va a dar, si va a haber servicios en el sector. Nosotros creemos que debe ser una ciudad donde tengas salud, esto lo hemos repetido varias veces, donde tengas a 15 minutos salud, donde tengas educación, donde tengas comercios. Eso te permite que la comunidad pues crezca y que tenga un valor mucho más alto de plusvalía. Pero ¿hay plusvalía? Sí hay plusvalía en nuestro país. O sea, por ejemplo, el desarrollo de lo que nosotros analizamos y les comentaba un poco, si queremos estabilidad en el centro norte de acá de la ciudad, el precio por metro cuadrado no ha bajado, es muy raro que baje, son $1,200 aproximadamente de metro cuadrado. Si nosotros nos vamos para el sector de Cumbaya, hasta supera los $1,500 por Así metro es. cuadrado. Son sectores que son buenos si es que yo quiero invertir y que crezca un poquito porque sigue creciendo la ciudad. También el norte extremo va a crecer un poco. O sea, hay unas proyecciones ahí a los próximos 10 años. Pero sin embargo, la sugerencia que daríamos, obviamente, para todas las personas que nos observan es que siempre se dejen asesorar porque la demanda es muy cambiante y lo que necesitamos es tener datos actualizados para poderles presentar y recomendar justamente. Esa es la labor de un asesor, asesorarle y proteger su patrimonio, porque la idea es que crezca el patrimonio, más no que se pierda. Excelente, ahí contestó mi pregunta. ¿Por qué contratar a un corredor inmobiliario? Acabó de contestar la pregunta. Y en general un ¿no es cierto? profesional, ¿no? Que te deje asesorar. Persona que sabe, ¿no? Así Que es es. lo más importante. Bueno, Alex, ha sido súper interesante. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Siempre todo este camino que tú has recorrido y que nos ayuda a nosotros a entender un poco más del enorme mercado que es el mercado inmobiliario, que no es solo comprar y vender propiedades, hay muchísimo. Ya estábamos hablando de planificación urbana, de plusvalía, de la misma sociedad, cómo se comporta, He aprendido mucho hoy. Te agradezco por eso, Marcus. Bueno, Alex, muchas gracias también por participar con nosotros el día de hoy. Creo que topamos varios temas, pero principalmente salimos un poco hasta del tema, pero creo que todos queremos ver que Ecuador crezca. ¿Qué últimas palabras nos podrías dejar, que nos podrías dar ahí o que tienes ahí en mente de todo lo que conversamos?
Bueno, lo importante que en nuestro país, nuevamente les mencionaba, lleguemos siempre a acuerdos unificados. No hay que dispersarnos tanto. El enfoque, nosotros hablamos mucho del enfoque a nuestros asesores, es que crezca el país. Pero en ese crecimiento a veces debemos de poner posiciones para entender que todos somos importantes y llevamos al país adelante. Somos embajadores realmente de un país que queremos todos que crezca, y cada cosa influye en las decisiones del otro. Así que menciono esto porque la parte inmobiliaria no solamente es del sector público, no solo es la seguridad, no solo es la inversión, tiene que ver mucho también con el crecimiento, la unificación de ecosistemas. Lo hablábamos del turismo, hablábamos de algunas cosas, y hacerlo simple, sencillo, ¿no? Si lográramos nosotros concretar que nuestro país haga las 3 cosas que hizo Noruega, tendríamos un PIB per cápita más grande. Fácil, ¿no? Ahorro, inversión, reinversión. Pregunta, ¿podemos hacer eso? Creo que sería un tema seguro para una próxima oportunidad. Con certeza, ¿no es cierto? Qué lindo Juan Pablo? mensaje, y me uno a ese mensaje. Muchas gracias. Bueno, Marcos, vamos a pasar al segmento datos de inversión. Cuéntanos un poco. Ahora que entendimos la parte práctica, bajemos esto a los números. No sé si... Sí, yo creo que el más importante ahí en el tema de inversión, lo que comentó Alex, que nos acaba de decir, es justamente tener toda esa información en la mano. Creo que hay un gran potencial principalmente para Ecuador, y yo creo que más que nada es buscar profesionales. Porque obviamente ahí tenemos el tema de la plusvalía, ¿no es cierto? Si acabas de comprar una propiedad, pongamos un ejemplo, $100,000, pero si no hiciste la planificación, no tienes la idea de la planificación. ¿Hacia dónde va ese ¿A dónde barrio? va? ¿Va a crecer? ¿No va a crecer? ¿Qué va a pasar? Etcétera, Creo que puede pasar 2 cosas. Una, la propiedad va a continuar en los $100,000, o finalmente puede pasar que pierda valor, porque muchas veces pasa que pierde valor. Segundo, se puso un hospital, se puso un aeropuerto, se puso algo cerca, se hizo bien la planificación, ¿no es cierto? Y finalmente esa propiedad consiguió ganar un 10, un 20% en realidad a ese valor. Consiguió ganar esa plusvalía, pongamos de esa manera, ¿no? Y antes de cerrar, porque me quedó una pregunta sonando en la cabeza, y esa es para el Alex, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿cuáles son los medios o los canales por donde más tu empresa y tus agentes logran llegar a los clientes? Porque hay varios canales de marketing para llegar a los clientes, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Puedes decirme 3 canales, los más importantes, por donde más se venden las propiedades? Bueno, redes sociales representan un 40% aproximadamente de los cierres, pero ojo, hay que conocer cómo generar la segmentación adecuada para llegar al estrato adecuado que se quiere, ¿no? Y generar el enganche real. Y para esto hay un trabajo previo, como hablábamos, desde las mismas fotos, los videos, etcétera. Lo segundo, otro canal importantísimo que para nosotros nos resulta muy importante es el tema del networking que tenemos. A nivel de nacional nosotros tenemos alrededor de 850 asesores. Cuando tú contratas a una persona, obviamente esa persona sube a la plataforma y los 850 asesores pueden encontrar esa misma propiedad. Entonces Buen dato. se convierte en un atractivo importante. De hecho, como les digo, el segundo canal es nuestra propia red de trabajo. El tercero son plataformas inmobiliarias. Excelente. Hay algunas que trabajamos, pero sin embargo esas plataformas nos ayudan también a generar tracción por la cantidad de visitas que reciben. Okay. Son las 3. Ok, excelente. Bueno, Juan Pablo, ¿tenemos algo más por ahí? Algunos datos que nos vamos a quedar ya por el tiempo un poco cortos. Creo que vale la pena otra invitación. Claro que sí. Sí. Y creo que le hemos dado una revista a todo lo que es el sector de la compra y la venta de los inmuebles. Quedan varios temas que podemos discutir. De todas maneras, pondremos un poco de material aquí abajo y pues pondremos las redes de Alex para que lo puedan contactar. Y necesariamente yo creo que la conclusión de esto o mi conclusión es importante tomarse el tiempo de investigar, de asesorarse, que al final del día cuesta menos que invertir en un ticket de 50, 60, 100 mil dólares, cometiendo el error de no saber hacia dónde va esa planificación del barrio, ¿no? Y esperar una plusvalía por sentimientos no existe. Claro, eso no existe. No existe. Solo porque me gusta, porque la familia vivió ahí, todo eso ya no existe. Acá son negocios y hay que hablar la plena, ¿no? Hay que hablar los números. Así es.
Bueno, Alex, muchas gracias una vez más. Gracias a ustedes. Juan Pablo, entonces... Bueno, hoy en Entre Muros aprendimos a cómo comprar y vender una propiedad. No es solo publicar un anuncio. Hay una estrategia, hay un análisis y hay un camino que recorrer para que tengas los resultados deseados. Bueno, gracias por participar con nosotros en Entre Muros. Y bueno, por solicitud de nuestra audiencia, tenemos un invitado también especial para nuestro próximo episodio, que va a ser un nómada digital que viaja por todo el mundo. Va a estar muy interesante, así que por favor nos acompañe. Nos va a contar cómo es vivir de nómada digital, una experiencia de país en país y viviendo del arte en el mundo, sí, ¿cierto? Cómo vives y sobrevives en ese sistema, ¿no? En ese mundo. Así y ahí, bueno, Alex ya debe tener ahí futuramente propiedades en todo el mundo, ya puede empezar a vender también claro a los nómadas digitales. Bueno, muchas gracias. Recuerden, cada jueves nos vemos aquí en Entre Muros, tu podcast inmobiliario.